El agua, la agricultura es uno de los mayores consumidores de agua en casi todos los países, en América Latina de forma muy especial, dado que la agricultura tiene un rol muy importante en la economía de nuestros países. También se mencionaba, incluso durante el primer panel, la complejidad que tiene la gestión de las diferentes demandas del agua en contraprestación con los recursos escasos en muchos de los casos. Es decir, tenemos un recurso disponible y muchos usuarios compitiendo al mismo tiempo por el mismo recurso. Están las ciudades, el consumo humano que decíamos, del que hablábamos en el primer panel, pero también la agricultura, de la que vamos a hablar ahora, también la industria, también la energía, y todos compiten por un mismo recurso y de ahí la complejidad y la necesidad de establecer reglas claras, instituciones fuertes para la gestión de este recurso. La innovación juega un rol también en esta ecuación. La innovación nos ayuda a identificar tecnologías, modelos de gestión que nos hagan más eficientes en el uso del agua y de esa forma facilitar al mismo tiempo la gestión. Aquí en el panel que tenemos ahora mismo tenemos una visión a diferentes escalas. Tenemos una visión global que nos trae la FAO, tenemos una visión a nivel de Latinoamérica que nos trae el ICA y luego la visión de 3 países, de España, Perú y Argentina, de forma que vamos a empezar un poco viendo la gradualidad de esta visión, comenzando por la parte más global. Entonces, le quería preguntar a nuestra representante de la FAO, ¿cuáles son, cómo ve usted la posición de América Latina en la agricultura global? ¿Y qué tipo de experiencias conoce usted que puedan ser aplicables a la región de América Latina desde su visión de la FAO y conocimiento de otras latitudes, otros contextos y otros países? Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos, y quisiera agradecer a la CAF y al Gobierno de España por invitar a la FAO a los diálogos del agua. Bueno, yo creo que no cabe duda que América Latina es uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial, como lo dicen los datos. Países como Colombia, Perú, República Dominicana han mostrado un crecimiento considerable en el volumen de producción agrícola. Por otro lado, hay también países en la región que son exportadores netos de alimentos, como es el caso de Argentina, de Brasil o Uruguay. Se ha dicho a lo largo de los diálogos las necesidades de alimentación que la sociedad y que el mundo va a necesitar. Según los últimos datos y los últimos estudios de la FAO, se estima que en el 2050 la población a nivel mundial va a tener que aumentar en un 50% para hacer frente a la demanda. Y no cabe duda que la región de América Latina va a ser uno de los mayores productores y va a ser una de las esperanzas a nivel mundial de que pueda hacer frente a esos mayores niveles de producción. ¿Cuáles son los desafíos a los que se tiene que enfrentar la región según los estudios que está haciendo la FAO? Pues un desafío muy importante es el que todos ahora estamos hablando y es el de la escasez del agua. Es un problema a nivel global de los países en vías de desarrollo, pero también de los países desarrollados. Según los últimos datos,
Actualmente hay 2.000 millones de personas que viven en países donde el estrés hídrico es muy alto, y América Latina, a pesar de ser una de las regiones donde hay unas reservas de agua dulce más importante, casi el 30%, no está libre de este desafío, ya que gran parte, en casi todos los países, en Chile, en Brasil, en Colombia, hay mucha superficie que son zonas áridas y semiáridas. ¿Cuál va a ser el sector que se va a ver más afectado por esta escasez de agua? Sin duda la agricultura, y como consecuencia la seguridad alimentaria. Y tanto es así que no sé si ustedes han leído el último informe de la FAO sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, que acaba de salir. Entonces, América Latina, que era una región que se ha presentado como líder en la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria, los últimos datos de 2015 al 2017 muestran un aumento en los datos de personas subalimentadas. La FAO ha estudiado cuáles son las razones de este aumento del hambre, y se ve que parte de esta disminución en el acceso de los alimentos es debida a la variabilidad climática y sobre todo a eventos extremos como la sequía, al que la región es muy vulnerable. Tanto es así que en el corredor seco el fenómeno climatológico del Niño disminuyó la producción de un 50 a un 90%, ¿no? que son datos muy altos y muy graves. Para mitigar los efectos de la variabilidad climática, sin duda invertir en riego es una opción para que los agricultores sean menos vulnerables a la variabilidad climática. América Latina, junto con África, es aún una región en la que existe un potencial para invertir en riego, ya que solo una quinta parte de la superficie está equipada en riego de lo que es la superficie potencial. Ese es uno de los grandes desafíos. El otro desafío es que, según los análisis que ha hecho la FAO, este incremento de la producción no se ha visto muchas veces reflejado en las poblaciones más vulnerables. Es decir, los beneficios económicos del aumento de la producción agrícola no se hacen de manera incluyente con los pequeños agricultores que viven en las zonas rurales, que, como saben, es en las zonas donde hay unos mayores niveles de pobreza y más altos. Tenemos que reconocer que el 81% de las explotaciones agrícolas en América Latina son explotaciones familiares, que son responsables desde un 27% a un 67% de la población en la región y que dan empleo casi al 77% de empleo de la población rural. Entonces, es importante cuando los países y cuando las entidades financieras diseñen proyectos de inversión que tengan en cuenta a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar. Bueno, un poco para concluir, América Latina tiene un gran potencial en la producción de alimentos, pero tiene que afrontar los desafíos de una agricultura más sostenible, medioambientalmente, resiliente al cambio climático y más incluyente, más inclusiva con la agricultura familiar y los pequeños agricultores. Gracias, Patricia. Gerd, tú incluso en tu presentación nos exponías algunos de los retos para el desarrollo de la agricultura o del potencial de la agricultura en América Latina. Patricia nos mencionaba también la productividad como uno de esos retos. A mí me gustaría tener que nos presentara la visión del ICA sobre este reto de la productividad y cómo las tecnologías, la innovación puede ayudar a asumir este reto de mejorar la productividad de la agricultura en la región. Sí. También estamos involucrados en el programa, ¿no?, de implementación de cisternas, ¿no?, por
por medio también de otros programas como Econormas, por ejemplo, ¿no? Que tiene fondos de la Unión Europea, y eso también estamos aplicando en países del Mercosur como un todo, ¿no? Y son, bueno, quizás no son innovaciones de per sí, pero son experiencias que también resultan en una abordaje más sistémica, ¿no? Entonces es garantizar el acceso al agua, ¿no? Por medio de cisternas, ¿no? La cosecha de agua de lluvia, ¿no? La producción a nivel doméstico, ¿no? Y eso también tiene su reflejo en el programa 1 millón de cisternas en Brasil, ¿no? Que está casi concluido, ¿no? Y que contempla todos los estados del nordeste, de la región semiárida, ¿no? Son los 10 estados. Entonces, ahora ya después de esta primera fase, está se moviendo para una segunda fase, ¿no? La primera era agua para consumo y ahora es agua para producción. Y sigue más o menos el mismo modelo de construcción, ¿no? Está basado en la limitación y precipitación pluviométrica en la región, ¿no? Son los 400 milímetros, ¿no? El techo de las casas es la misma también, ¿no? La familia también sigue del mismo tamaño, ¿no? Y para garantizar un periodo, ¿no? de 4 hasta 5 meses, ¿no? De agua, unos 20 litros por persona. Además de eso, hay un otro programa que se llama Programa Agua Dulce, ¿no? Que está basado en la desalación, ¿no? de aguas salobras, ¿no? Que hay una configuración geológica muy específica, ¿no? Es sedimentar y cristalino, ¿no? Entonces los acuíferos no tienen mucha profundidad, ¿no? Y la agua solamente se puede sacar en fracturas, ¿no? En pozos en fracturas. Hay muchos pozos, pero con agua salobra. Entonces ahí se implementa el programa de desaladores, ¿no? Pequeños, para pequeñas comunidades, para 200 personas, ¿no? Y también se promueve la autogestión, ¿no? Eso es un componente importante, como se mencionó hoy por la mañana también, ¿no? No es solamente introducir una innovación tecnológica, pero es muy importante preparar la comunidad para recibir la innovación tecnológica, porque eso también es un cambio de actitud, de comportamiento, ¿no? Y hay que también influenciar la cultura, ¿no? A nivel local. Entonces, eso entonces las personas, el usuario final tiene un rol importante en ese proceso, ¿no? Es el protagonista del proceso. También en secuencia, ¿no? Porque eso resulta aguas aún más salobras, ¿no? Que se recoge en un tanque y donde se cultiva la tilapia, ¿no? Un pez resistente, muy tolerante, ¿no? A esas condiciones. Y esta agua resultante también de los nutrientes que los peces producen, se utiliza en riego, ¿no? En la irrigación de atriplex, ¿no? Y por su vez, esta planta se utiliza como alimento para los caprinos o para el ganado. Entonces, es un ciclo muy virtuoso, ¿no? De producción, donde una acción produce un problema, pero el problema tiene una solución en la etapa siguiente, ¿no? Entonces, eso también se aplica en unos 1.200 municipios hoy día, ¿no? Hay inversiones muy significativas, ¿no? en este programa. Y con eso también, la idea es que la familia tiene capacidad de producir no solamente alimentos para su subsistencia, pero también para llevar al mercado. Entonces, esa es una otra etapa de capacitación, cómo llegar al mercado, ¿no? Entonces, ahí también hay todo un proceso, ¿no? de seguimiento, ¿no? Para que el circuito, ¿no? Como un todo como suceso, ¿no? Entonces, eso es una otra
São programas muito interessantes. E claro, associado a todo isso, a tecnificação, não? É importante, pero a boa utilização do conhecimento tradicional, né, com modelo de gestão adequado, também é muito importante manter, ¿no? Em paralelo. Cosas novedosas, pero también el tradicional, no hay que olvidarse de eso. Sí, gracias Gert por recordarnos un poco el enfoque en el que nosotros hemos querido dar a todo este evento, toda esta discusión. La innovación no solo requerida al uso de las nuevas tecnologías, los últimos avances en el manejo de data y de información, también innovación en nuevos modelos de gestión, de organización, de enfocar nuevos proyectos que nos sirvan y que abonen el terreno precisamente para que este tipo de tecnologías más avanzadas también puedan desarrollarse. Así que ahí te agradezco esa visión que nos has dado. Quisiera ahora pasar a un nivel de ir aterrizando en los 3 países que tenemos hoy aquí como invitados. Quisiera empezar con España porque María Dolores es la responsable de la gestión del agua en la cuenca del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Ebro, y quisiéramos que nos dieras una visión un poquito más elevada de cómo es el sistema de gobernanza en la cuenca del Ebro, en la Confederación Hidrográfica, y cómo ustedes manejan el uso de la tecnología para la gestión del recurso en la cuenca. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de mostrar lo que es la gestión de una cuenca a través de una organización, de una fórmula organizacional que creemos que es las confederaciones hidrográficas y la del Ebro en particular, que creemos verdaderamente que ha sido un modelo de éxito, reconocida la gestión por cuencas internacionalmente y con una institución fuerte como las confederaciones hidrográficas, que creemos que es un modelo con sus carencias y sus necesidades de mejora, pero que es un modelo exportable y, en fin, a otros territorios que tengan los mismos problemas que hemos tenido nosotros en un territorio de España que con aproximadamente unos 85.000 kilómetros cuadrados, con una variedad física y climática considerable. Tenemos desde climas oceánicos a climas mediterráneos, pero en su mayor parte un territorio árido o semiárido que, sin embargo, a través de una trayectoria centenaria de gestión de los recursos disponibles existentes, pero dispersos territorialmente, pues hemos conseguido transformar esa región árida y semiárida en uno de los principales, creemos, en uno de los principales ejes agroalimentarios de España. Por darles unas cifras, como les decía, pues son 85.000 kilómetros cuadrados, o sea, aproximadamente el 18% del territorio nacional, y sin embargo solo somos, creo que no llegamos al 8% de la población del país, lo que también, y además toda ella concentrada a lo largo del eje del río Ebro, lo que supone también unos problemas de gestión por la despoblación rural. Existen en la actualidad en la cuenca del Ebro aproximadamente, no llegan unas 906.000 hectáreas de regadío, de ellas 660.000 aproximadamente, o 660 utilizan infraestructuras bien de regulación, bien de conducción, de forma que participan en las tarifas de utilización y regulación y contribuyen a financiar en una parte los gastos ordinarios del organismo de cuenca. Y además una buena parte de esas 600.000 hectáreas están además controladas por nuestro sistema automático de información hidrológica, que nosotros consideramos fundamental y un puntal a la hora de la gestión integral de los recursos de la cuenca. Esas 600.000 hectáreas, esas 900.000 hectáreas producen pues aproximadamente el 30% de la fruta dulce de España, el 35% de los forrajes, el 28% del viñedo, y que al final han permitido
gracias a una gestión integral de los recursos hidráulicos y, por supuesto, a la labor de los regantes, han conseguido hacer del eje del Ebro el eje de la fruta dulce y también el eje de la carne, que constituye, sin duda, la actividad ganadera, una actividad fundamental, llegando a producir el 28% de la producción nacional. Por tanto, todo eso que hemos conseguido, pero tenemos que hacerlo, además, de forma sostenible. Nosotros conocemos que la sostenibilidad es pues satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Mantener ese nivel de producción agraria, entendiendo que la producción agraria no es el único, pero sí, desde luego, en la cuenca del Ebro es nuestro mayor usuario, sin duda el principal, se traslada a través de la planificación hidrológica, que, como saben, la planificación hidrológica prevé múltiples medidas, no solo competencia de la Administración General del Estado, sino de todas las administraciones territoriales integradas dentro de la cuenca. Para garantizar la productividad agraria dentro de la cuenca, pues el plan prevé fundamentalmente la conversión de nuestros regadíos en regadíos altamente tecnificados y altamente modernizados. La tecnificación y la modernización de regadíos no es competencia de la Confederación Hidrográfica, pero sí que parte de la base cualquier regadío que quiera competir internacionalmente en garantizarle la seguridad del suministro. En la cuenca del Ebro conviven distintos regadíos, por decirlo así. Hay realidades muy distintas. Hay realidades, pues fundamentalmente en la margen izquierda del río, en la que hay sistemas de regadío promovidos por el Estado o más recientemente por las comunidades autónomas, que son regadíos muy tecnificados, muy modernizados, con una base organizativa a través de sus comunidades de base y comunidades generales muy potente, que son además auténticos influenciadores de la tecnificación en el regadío, que consumen agua pero con un gran valor añadido y que además son altamente competitivos. Y sin embargo, por otro lado, hay sistemas en la cuenca que parten de un regadío tradicional con gran consumo de agua, muchos retornos de nuevo a los cauces, altamente contaminada por nutrientes, y que sin embargo además tienen una base organizacional de comunidades de regantes más tradicionales y que probablemente no les pueden ayudar tanto a la tecnificación. En cualquier caso, además de la tecnificación y modernización, pues el plan de Cuenca prevé fundamentalmente la lucha contra la contaminación difusa. Para nosotros es uno de los principales problemas que tiene el conseguir el buen estado de las masas de agua, de acuerdo con lo que dice la directiva, y ese es un elemento esencial que, sin embargo, para nosotros es crucial, pero sin embargo la lucha contra la contaminación difusa no es competencia de la Administración del Estado, es competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, las administraciones territoriales, a las que, en todo caso, y gracias a innovaciones tecnológicas que luego explicaré, les damos todo tipo de información para que puedan adoptar decisiones junto con los regantes para minorar, en la medida de lo posible, la contaminación difusa. Finalmente, como no podría ser de otra manera, y se ha dicho aquí, todos los regadíos pues, tienen que cumplir todas las condiciones ambientales y finalmente pues el plan prevé unos límites a la capacidad de, en cualquier caso, que los recursos hidráulicos, más de la mitad de los recursos hidráulicos, retornen siempre a los ríos. Como se ha dicho aquí en muchas ocasiones, para nosotros, en la medida en que seamos capaces de innovar en la gestión integral de los recursos hidráulicos, entendemos que mejorará la productividad de todos los usos, desde luego incluido el regadío, que, como digo, es el más importante dentro de la cuenca. Como he dicho antes, las confederaciones hidrográficas es una fórmula organizativa que ya de por sí eran innovadoras en su momento, y creo que para ser una administración pública siguen siéndolo. El origen de las confederaciones, de abajo arriba, constituidas gracias al acuerdo de comunidades de regantes que deciden en un momento determinado, hace ya muchos años, dar cabida al Estado para la financiación de las grandes obras hidráulicas, hasta en ese momento financiadas solo por iniciativa privada, ha permitido que las confederaciones hidrográficas entiendan como una cuestión esencial, que no pasa en otros organismos de la administración pública, la participación de los usuarios.
es tan elemental que es consustancial a su forma de ser. Y entonces la gestión es una gestión pública, es una gestión de la administración, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. Por tanto, la participación, que es uno de los elementos esenciales en la normativa comunitaria, forma parte ya desde el origen de las confederaciones hidrográficas. También es cierto que organizaciones que van a cumplir, en nuestro caso dentro de 7 años cumpliremos 100 años haciendo la gestión de los recursos hidráulicos, pues han tenido que adaptarse, pero tienen ante sí grandes retos de participación fundamentalmente, pues porque la sociedad actual es mucho más compleja, los actores en la gestión hidráulica pues son muchos y muy variados, y hay que buscar fórmulas imaginativas que, sin perder el equilibrio que ha caracterizado la gestión de las confederaciones, y la del Ebro yo creo que en particular, permita participar a todos esos nuevos actores a través de los órganos colegiados que forman parte de la vida de la confederación. Es una innovación organizacional, es una innovación desde un punto de vista cultural o patrimonio cultural. Quiero decir, a mí me parece muy importante el hecho de que haya una organización creada para perseguir un proyecto superior, común, pero que supera o bien los intereses de los distintos usos o bien los intereses de los distintos territorios. Luego también hay una innovación desde el punto de vista de la autonomía financiera o de la autonomía en general. Las confederaciones se han creado siempre como organismos con una cierta autonomía, aunque dependientes dentro de la estructura ministerial que corresponda, pero han tenido siempre patrimonio y presupuesto propio. Y eso les permite tener una cierta estabilidad en la gestión de los recursos que plantean. Si bien es cierto que esos son también unos retos, es quizá el mayor reto al que se enfrentan las confederaciones, y es el de su sostenibilidad financiera. Si el sistema no consigue satisfacer una mínima estabilidad financiera a unos organismos como estos, pues es muy difícil poderlo gestionar a medio y largo plazo. Como decía, las innovaciones fundamentales para nosotros es tecnológica, pero dentro de innovaciones desde el punto de vista de la gestión y de la gobernanza. Desde el punto de vista de la innovación, pues, por parte del director general del agua se ha hablado de algunas de ellas. Para nosotros, como digo, lo fundamental es tener sistemas de información y aplicaciones que nos permitan obtener cuantos más datos, mejor. Fundamentalmente, parten de los sistemas automáticos de información hidrológica. En nuestro caso, todas las confederaciones los tienen. En nuestro caso, quizá se aporta que, aparte de la recogida de los datos, tenemos una red propia de comunicaciones, lo que nos garantiza que en todo momento, incluso en el caso de crisis, nosotros vamos a recibir los datos. Esa garantía de estructura propia y nos permite integrar los datos de otros sistemas de información en una red, en esa misma red de redes. Por tanto, se reciben datos de información hidrológica, se reciben datos de calidad, se reciben datos de seguridad de presas, todos los factores determinantes para garantizar la seguridad de las presas, y eso nos permite a nosotros la toma de decisiones y también el control sobre el estado de las masas de agua, y fundamentalmente a los usuarios y en concreto a los del regadío tomar decisiones a la hora de planificar su actividad agraria. Gracias, María Dolores. Perdón. Yo creo que una cosa de destacar de las confederaciones hidrográficas es que adecuan la gestión del agua al territorio por el que el agua circula de forma natural. De forma que hay una visión integral que no depende del territorio o de las autoridades que gobiernan los diferentes territorios, sino que tiene la gestión del agua de forma integral a lo largo de su cuenca, como decía, a lo largo del curso natural del agua. Eso le da una visión a la gestión del agua que le da muchísima más sostenibilidad y le da la posibilidad de confrontar y defender al mismo tiempo los intereses de los diferentes usuarios, ¿no? Yo creo que es un modelo de gestión que en España ha sido exitoso, que da algunos retos que solucionar,
pero una de las modelos de gestión que precisamente desde América Latina podríamos observar y aprender y aplicar en algunos países, que ya se está avanzando, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene una Agencia Nacional de Agua que está tratando de avanzar en la gestión integrada del recurso hídrico. Ya tienen el territorio dividido en cuencas y están avanzando en esa dirección. Sin embargo, Pablo, te quería preguntar más que sobre este modelo de gestión del recurso hídrico, sobre los retos del agua para la agricultura en Perú. ¿Cuál crees tú que son los principales retos y cómo crees que la innovación puede contribuir a solventarlos en un país en el que la agricultura tiene actualmente mucho peso, mucha importancia en la economía y lo va a tener más en el futuro? Bueno, muchas gracias. Yo estaba escuchando justo a Patricia y a Gergen, ¿no? De acuerdo a las recomendaciones que ellos hacen a través del ICA y FAO, yo creo que el Perú está haciendo caso a las recomendaciones porque vamos trabajando en ese sentido. Para todos no es sabido que el Perú es un país prácticamente exportador. Entonces, cada día tenemos mayor demanda de productos de exportación, agroexportadores, y básicamente buscamos tener un plan de cultivos para asegurar básicamente el tema del estrés hídrico y darle un poco la importancia que tiene el agua, ¿no? Hoy por hoy existen cultivos en el Perú que se siembran en lugares donde no se debería sembrar. Por ejemplo, hablo del caso del arroz. Y siempre hablo del caso del arroz con un poco de miedo porque mi papá es arrocero. Entonces, si hablo del arroz, por ahí me puede caer algo por encima, ¿no? Entonces, ¿qué hablas del arroz? Si yo te voy a sembrar arroz toda la vida. Entonces, pero le digo, el arroz no lo podemos sembrar en la costa porque en la costa no hay agua. Entonces, hay que trasladarlo a lugares, por ejemplo, en el caso de nosotros en la selva, donde sí tenemos agua. Es importante el tema del agua en el sentido de ver también el tema de la infraestructura. El Perú está dividido pues en gobierno central, regional y local, y cada uno de esos entes del gobierno tratan de hacer sus obras de infraestructura hidráulica de la manera que pueden. Hoy por hoy, después de haber conversado con CAF y haber pasado por la experiencia de cómo lo hacen en otros países, hoy por hoy estamos ordenando la casa en el Perú, ¿no? Es decir, las grandes obras de infraestructura las tiene que realizar el gobierno central, las medianas, el gobierno regional, y el local, pues las pequeñas obras, ¿no? Nosotros tenemos una brecha de infraestructura de más de 2.000 millones de soles. Cada semana viene un gobierno local o regional presentando una obra de infraestructura hidráulica a ser financiada por el ministerio, o por el gobierno central, perdón, y le decimos, bueno, ¿cómo hacemos, no? Entonces hay que ver si es que tu obra es de relevancia, cumple con los estándares que queremos y está alineada a las políticas que queremos llevar. Porque el gobierno central pone las políticas, pone los lineamientos, pero el gobierno local y el gobierno regional, que recién han sido electos, tienen otras prioridades. Entonces hay que alinearlos un poco ahora que entran nuevas administraciones, alinearlos un poco a la política que queremos a nivel nacional, ¿no? Hablaban un poco también del tema de siembra y cosecha de agua. Nosotros tenemos un programa de siembra y cosecha de agua muy interesante. De aquí al 2021 debemos tener cerca de 1.000 cochas le llamamos en la sierra a los reservorios de agua, que son básicamente embalses naturales de agua del deshielo de los Andes, los mismos que hemos visto un poco meterlos a este programa de uso del agua para poder darlo pues en el tema de la agricultura. Por otro lado, en la mañana también escuchaba un poco del tema de las obras por impuestos que realmente en el Perú se han hecho. Es un sistema que está ayudando mucho al tema de desarrollar la agricultura, porque antes veíamos un poco hablo un poco de obras por impuestos porque me refiero un poco al binomio minería-agricultura. La minería siempre ha sido vista en el Perú como la enemiga de la agricultura, porque básicamente alrededor de una actividad minera siempre está pues el agricultor, siempre están los terrenos de cultivo que dicen, bueno, me están contaminando el agua para regar, se mueren mis animales, el cultivo no sale, cosa que no es totalmente cierta.
¿no? Hoy por hoy el binomio agricultura-minería está funcionando en el Perú. Tenemos cerca de 100 millones de soles, alrededor de 40 millones de dólares en obras de infraestructura para ser financiadas por las mineras hacia diciembre de este año, para empezar la ejecución de obras el próximo año, que han sido hechas a través de este mecanismo de obras por impuestos que en algún momento, cuando estuvimos en Bolivia, me decía el ministro de Agricultura de Bolivia, me decía, ¿cómo hacen eso, no? Para saber cómo... Entonces estamos pendientes de darles una clase cómo aplicar ese mecanismo, que es muy interesante porque utilizas un poco los impuestos que vas a pagar en hacer obras. Entonces estamos en ese sentido viendo un poco cómo innovamos en el caso de la agricultura, ¿no? Contamos ahorita con una política nacional ambiental, una política nacional de recursos hídricos, ¿no? Como tú bien decías, el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ya está en el tema de la gestión de las cuencas, para hacer un uso eficiente y sostenido del agua, y obviamente priorizándolo en el tema poblacional y en el tema agrícola, ¿no? También un poco controlar la calidad y la cantidad de aguas. El agua de nosotros en el Perú puedo decir que es un poco la más barata del mundo, ¿no? Y el agua, pues, tenemos ríos, tenemos deshielo, puedo decir agua por todos lados, pero no sabemos controlarla. Hay un montón de ríos que llegan al mar y el agua se va. Entonces, hoy por hoy estamos un poco viendo este tema de infraestructura, un poco fortaleciendo las juntas de usuarios, porque son ellos los llamados a controlar el uso y el manejo del agua, ¿no? Como te digo, tenemos una prioridad de hacer grandes obras de infraestructura y medianas también dentro de los próximos años para poder tener control sobre este estrés hídrico que podría tener el Perú, ¿no? Gracias, Pablo. Y finalmente, Argentina. Rodolfo, quisiera que nos contaras, hace unos años ustedes hicieron un estudio con la FAO sobre el potencial de extensión de agricultura bajo riego en el país. Quisiera que nos contaras a este punto qué gestiones innovadoras están llevando ustedes actualmente en el país para expandir este área bajo regadío. Bien. Sí, por ahí está bueno empezar por la foto de Argentina actual. Ustedes saben que pasamos recién por una crisis. ¿Y cuál era la principal causa de la crisis? ¿Cuál fue? La sequía, que causó una reducción en las exportaciones de un 35%, que fundamentalmente en Argentina son agroindustriales. Entonces, esa es la importancia de la agricultura en Argentina. Que cuando nosotros asumimos la gestión a fines del 2015, vimos que había muchos estudios, pero muy poco ordenados y alineados, y por eso generamos lo que llamamos el Plan Nacional del Agua. El Plan Nacional del Agua tiene 4 ejes. Uno, agua potable y saneamiento, que bueno, ya se habló en la otra sesión y no lo vamos a hablar aquí. Y los otros 3 ejes que están muy relacionados entre sí. Uno es el agua para agricultura, otro es la adaptación a los cambios climáticos y los extremos, y finalmente los aprovechamientos multipropósito. ¿Y por qué digo que están íntimamente relacionados? Porque evidentemente si no tengo capacidad en los embalses no puedo aumentar el agua para riego, si no puedo atenuar los fenómenos de sequía, la agricultura no va a funcionar. Entonces, a partir de eso, actualizamos el mapa hidrogeológico de Argentina, analizamos en zonas similares que en Estados Unidos hay zonas, digamos, llanas, similares a la Pampa argentina, y como para que tengamos una idea, digamos, en el punto de vista cereales más oleaginosas implican unas 32 millones de hectáreas en Argentina, que en general no son regadas, solamente tenemos riego en 2,1 millones de hectáreas. ¿Sí? Nuestra idea es que eso puede subir bastante, ¿sí? En orden de 500.000 hectáreas, ampliando las zonas existentes y mejorando la eficiencia de las zonas existentes. Podemos ampliar en el orden de 1 millón de hectáreas nuevos en proyectos nuevos, y podemos hacer riego complementario en el orden de 5 millones de hectáreas de las 32 millones que hablábamos antes. Entonces son varios ejes en este plan. Del punto de vista de las áreas nuevas, que hicimos todo un relevamiento a nivel nacional de los distintos estudios. Ustedes saben que Argentina es un país federal, y dentro de ese federalismo el agua pertenece a las provincias, el ambiente es regido por las provincias, no por el Estado Nacional.
Entonces nosotros como Estado Nacional planificamos, pero tenemos que trabajar de común acuerdo con las provincias. Alguien en la sesión anterior habló de, creo que Gustavo, a veces de los conflictos entre los distintos niveles de gobierno. No siempre son conflictos, quizás son diálogos, pero a veces bueno, no son tan fructíferos. Entonces, de eso se han presentado un montón de proyectos y se preseleccionaron 49 proyectos, de los cuales tenemos 3 proyectos piloto que están íntimamente relacionados, y por eso también estoy aquí, a las presas que tenemos en Argentina, y donde se busca trabajar básicamente con participación pública-privada. Entre ellos, digamos, fundamentalmente preseleccionamos 3 en la Patagonia, porque el esquema que estamos previendo es el siguiente. La provincia tiene que aportar el agua, porque es propiedad de la provincia. Los propietarios actuales, que en esa zona son importantes extensiones sin agua y en zona desértica, pero con el río o con embalses cercanos, aportarían a un fideicomiso la tierra, y los inversores privados harían todo un desarrollo y volverían a vender esa tierra, pero con agua. ¿Sí? Ese es el esquema que estamos armando. Está por salir ya la primera de esos 3 proyectos pilotos que estamos avanzando. Uno es en Chubut, otro en Río Negro y otro en Neuquén. Y esperamos que eso, en realidad, entre los 3, uno es de 60.000 hectáreas, otro de 35.000 y otro de 15.000, sean como los pilotos para expandir a otras regiones. Como decía, en otras regiones no hay predios tan grandes, sino los predios son más pequeños y por consiguiente el número de propietarios actuales. En la Argentina prácticamente no existe la tierra fiscal, por ahí en otros países de América Latina sí, salvo la montaña muy alta, todos son predios privados, por consiguiente cualquier intervención o generaría, de parte del Estado, generaría una mejora puntual para los propietarios actuales, o para evitar el mecanismo de expropiación se busca justamente la asociación, que los propietarios actuales participen como socios en esta nueva emprendimiento. En función de ese esquema queremos trabajar, digamos, en el resto del país y pensamos que puede ser importante. Pero sin dejar eso de lado, que es absolutamente nuevo, tenemos que trabajar también en mejorar las áreas existentes. Y ahí tenemos un siguiente problema. Las áreas de riego existentes fundamentalmente están en las zonas áridas y semiáridas, y con el cambio climático tenemos una reducción de las precipitaciones en esas zonas, un aumento en las zonas húmedas y una disminución en el hielo en la época de nieve en los Andes, que es bastante marcada en los Andes centrales y en los Andes patagónicos, y eso hace que tengamos que generar nuevos embalses para aumentar la garantía o sostener, digamos, la garantía actual de riego de esas áreas, porque la realidad es que si no aprovechamos casi todo el agua, tenemos que dejar de regar porque ya no alcanza el agua que hoy se usa. Eso también entra sobre el terreno en lo que es el mejoramiento de sistemas de riego, apuntando fundamentalmente a presurizar redes y trabajar con riego con goteo. Se ha hecho una experiencia, varias en el país, vamos a destacar una en el embalse de Casa de Piedra, donde se hizo todo un riego presurizado, que hoy está en etapa de desarrollo. Fue un proyecto piloto, el cual abarca 13.000 hectáreas y están hechas ya 1.000 hectáreas en operación, y las otras están en fase de obra. Y creemos que ese es el camino de trabajar fundamentalmente con presurización para lograr que el productor tenga una producción intensiva que genere recursos, porque si no, no se puede pagar, digamos. Es difícil para el productor luego pagar y tampoco para el Estado Nacional subvencionarlo. Gracias, Rodolfo. Luego te pediré que nos cuentes un poco también sobre las políticas públicas que están ustedes impulsando para la mejora de la eficiencia y la adaptación al cambio climático. Pero antes quisiera ver con Gert, a nivel
a nivel regional. Y les voy a pedir un poco de brevedad en la respuesta porque estamos un poco excedidos del tiempo. Sin embargo, sí quiero que tengan oportunidad de exponer esta parte que a mí me parece que es bien interesante, esta visión de la política pública, que se puede hacer desde la política pública para promover la innovación, este medio ambiente adecuado para que la innovación se dé. ¿Qué recomendaciones tiene el ICA a nivel regional para este diseño de políticas públicas? Bueno, o que es también importante, no solamente todo eso que discutimos acá, en términos de innovación, técnicas, conocimiento, transferencia de conocimiento, pero también involucrar a los políticos en el proceso. También eso resultó de forma muy interesante también en Brasil, con la constitución de frentes parlamentares. Hay que motivar a los políticos, que nosotros estamos de acuerdo con todo, pero hay que tener eso en un otro ambiente también, el apoyo para eso, para que eso resulte en un plan de acción nacional. Entonces, se puede lograr eso y tenemos ejemplos en ese sentido, con la lucha contra la desertificación, por ejemplo. Eso tuvo resonancia en diversos países a la época, cuando implementamos ese programa a nivel regional también, en América del Sur. Fue en Argentina, fue en Brasil, fue en Chile, fue en Bolivia, Perú y Ecuador. Y se logró, con una participación más evidente, de los políticos en los encuentros internacionales, en las convenciones de las partes, no solamente de biodiversidad o de cambios climáticos, pero de desertificación, estaban presentes. Entonces, es una otra manera de garantizar un idioma común. Y eso pasa por todos los niveles. Entonces, a nivel político es muy importante. Y eso no es una innovación de per sí. En el Foro Mundial del Agua de marzo, también fue una novedad la invitación a los jueces. Ahora también hay un foro específico de jueces, y también de políticos. Entonces, todo eso alimenta el proceso, y principalmente el diálogo, entre todas las partes, para resultar en cosas concretas, al final. Y eso puede influenciar políticas públicas. De acuerdo, gracias. Patricia, quisiera que nos contaras a nivel global qué iniciativas está impulsando la FAO para la mejora de la eficiencia y la productividad en el sector agrícola. Bueno, como he dicho antes, la FAO está sobre todo apoyando lo que es la agricultura familiar. Y en el marco de ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Una labor muy importante que está haciendo la FAO es ayudar a los países en formular proyectos de inversión que mejoren la vida de las poblaciones rurales. Y para eso la FAO ha hecho muchos esfuerzos para que estos proyectos de inversión sean proyectos integrados. Es decir, que sean proyectos que transformen los sistemas alimentarios desde el nivel de producción hasta el consumo. No vale de nada modernizar el riego si esos agricultores no tienen acceso al mercado. O no vale de nada producir más si esa producción se malogra y se pierde porque no hay infraestructuras de almacenamiento o una gestión post cosecha. Entonces, en esto la FAO últimamente ha desarrollado metodologías y marcos de análisis para que estos proyectos de inversión tengan los resultados máximos, tanto a nivel de riego y gestión del agua como también de producción y disminución de los niveles de pobreza.
Otro de los aspectos en los que está trabajando mucho la FAO y que se ha mencionado en el panel es los temas de gobernanza, de participación de los usuarios del agua, de participación de los distintos sectores del agua, usuarios del agua. El director general del agua de España presentó el marco de análisis entre alimentación, agua y energía. Hay muchos proyectos de modernización en los que se ha visto al final del proyecto que los requerimientos en energía son insostenibles y que el pequeño agricultor no puede hacer frente a esos gastos excesivos en energía. Bueno, pues todos estos marcos de análisis es una prioridad para la FAO. Otro tema importante es el sistema de la importancia de los datos, de la información sobre el agua. No podemos gestionar lo que no podemos medir, lo que no conocemos. Un ejemplo de esto es un sistema de información que ha lanzado la FAO, que se llama WAPOR, está en la web de la FAO, y que permite medir con teledetección los niveles de la productividad del agua. Por ahora, este sistema de información solo se está desarrollando en África, pero esperamos también que en países latinoamericanos esto se pueda extender. En el tema de tecnologías e infraestructuras, la FAO trabaja a dos niveles, tanto en las infraestructuras más tradicionales y más sencillas, como puede ser el tema de cosecha de agua. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de cooperación sur-sur entre el gobierno de Brasil y Senegal para llevar toda la experiencia del programa de 1 millón de cisterna, tanto con experiencias en el riego tecnificado. Hay otra iniciativa interesante también en el marco del partenariado público-privado que la FAO está desarrollando con la Fundación Telefónica para todo lo que es la mejora de la eficiencia de riego a través de la digitalización, el procesamiento de datos, y con eso dar una ayuda, un asesoramiento al regante para que haga un uso racional de los recursos hídricos. A nivel político, como el señor Beckman ha mencionado, no sé si ustedes saben que la semana que viene tendrá lugar la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición. Es una iniciativa lanzada por la FAO junto con el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y el Gobierno de España. Y estoy segura que el tema del acceso a la tierra y el acceso al agua va a ser uno de los puntos claves. También me gustaría anunciar que el 22 y 23 de noviembre tendrá lugar un simposio internacional sobre innovación para la agricultura familiar, al que están todos invitados, en el que se discutirá los casos de estudios y cuáles son las barreras y oportunidades para hacer que la innovación llegue a la agricultura familiar. Y ya para terminar, me gustaría también invitarles a una nueva iniciativa de la FAO que se lanzó en la COP, que es el marco global para la escasez de agua. Es un marco en el que actualmente participan unas 55 instituciones, gobiernos, sociedad civil y sector privado, en el que el objetivo es compartir experiencias y hacer desarrollar acciones conjuntas para trabajar en una gestión más eficiente del agua. Hay grupos de trabajo sobre sequía, sobre manejo eficiente del agua, que creo que interesan a los países latinoamericanos. España es un miembro del marco global para la escasez del agua en la agricultura y ha firmado un memorando de entendimiento con la FAO, y en el que esperamos contar con la gran experiencia que tiene España en la gestión de los recursos hídricos escasos y poder llevar esa experiencia a otros países. Por ejemplo, vamos a organizar un curso sobre riego en el Center para países de la región del Sahel, pero esperamos también poder extender este memorando y esta colaboración a países de América Latina.
Gracias, Patricia. Sí, efectivamente, yo creo que esta agenda de apoyo al pequeño productor, al menos en América Latina, es una agenda muy relevante para la disminución de la pobreza y sobre todo la consecución de la equidad, ¿no? Que es también uno de los ejes estratégicos en los que CAF trabaja. Tenemos 10 minutos. Yo les voy a pedir ayudarme en esto, utilizar 3 minutos cada uno de las personas que quedan. De acuerdo, 3 minutos cada uno. Pablo, comenzamos contigo. ¿Cuál es el debate sobre políticas públicas que hay en Perú sobre apoyo a la innovación? Y específicamente quisiera que me contaras sobre el tema del reuso. Sé que ustedes están avanzando en ese tema. ¿Cuál es el debate y qué se está haciendo en Perú? Prácticamente, como te decía al principio, nosotros estamos ya abocados a una política nacional de recursos hídricos, ¿no? También está el plan de gestión de cuencas, como te decía al principio, para tener un uso eficiente y sostenido del agua, priorizándolo un poco en el tema poblacional y en el tema de la agricultura, ¿no? Hoy por hoy nuestras juntas de usuarios, nuestras juntas de regantes, están cambiando su forma de llevar las cosas porque antes estaban un poco desordenadas. Hoy por hoy, con directivas claras, con políticas claras, están tratando de ordenarse y llevar de mejor manera el uso del recurso hídrico. Además, como te decía, nuestra prioridad ahorita y con el apoyo de la CAF es el tema de la siembra y cosecha de agua. Además de llevar esa agua al poblador más alejado, ¿no? Nuestro terreno no es plano, nuestro terreno es bien complicado. Tenemos costa, sierra y selva, y el poblador andino es el que más sufre del estrés hídrico. Es muy complicado llevarles agua y poder sacar sus productos, un buen producto hacia el mercado extranjero, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno central está trabajando para poder darle las herramientas necesarias. Y es importante que lo diga, que a través de la CAF estamos gestionando un proyecto para justamente llevar agua a los lugares donde no existe el recurso, ¿no? A través de riego tecnificado, a través de pequeñas obras de infraestructura, ¿no? Que puedan darle al poblador, al agricultor, básicamente esa seguridad hídrica que necesita para poder tener un mejor producto. Gracias, Pablo. Sobre todo, gracias por la brevedad y la claridad en la exposición. Te pediría, Rodolfo, si nos cuentas desde Argentina qué políticas para favorecer la innovación, la lucha contra el cambio climático y para mejorar la eficiencia se está haciendo en el país. En principio, en general, el agricultor argentino es bastante eficiente, con lo cual hay mucha inversión privada en este aspecto. Y lo que queremos es mejorar fundamentalmente los datos que ese productor recibe. Para eso ya se hicieron 2 licitaciones muy importantes. Una para actualizar toda la red hidrometeorológica, que es muy amplia, porque acuérdense que Argentina tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, y en general la mayor parte de la red era de los años 90 y por consiguiente no tenía conexión online. Bueno, estamos trabajando en ese tema y estamos también, otra licitación que también se ha hecho, de completar la radarización para poder determinar las intensidades de precipitaciones de toda la zona agrícola, porque si bien existía a nivel urbano, no a nivel agrícola, para recibir mayor información. El objetivo es que hoy Argentina produce en el orden de 130 millones de toneladas agrícolas y el objetivo de 2030 es llegar a 200 millones de toneladas, lo cual implica desafíos no solo del agua, por supuesto, que es, digamos, que uno exporta agua, esa es la realidad, digamos, la mayor exportación es el agua, pero también desde el punto de vista de transporte, de logística. Dentro de eso también estamos planeando alguna serie de canales para transportar internamente barcazas, que hoy, si bien está la hidrovía, que es el río Paraná, no hay circulación fuera de ella, ¿sí? Justamente en un convenio que tenemos con Holanda estamos trabajando en conjunto para un canal bastante importante, digamos, entre Córdoba y Santa Fe. Y desde el punto de vista a lo micro, digamos, al predio, estamos trabajando en programas de mejoras de eficiencia junto a lo que en Argentina existe, que se llama el Instituto de Tecnología Agrícola, el INTA. Nosotros le damos apoyo técnico a ellos desde el punto de vista hidráulico, pero son ellos los que lideran la situación de apuntar a mejorar la eficiencia en todos los aspectos.
lamentablemente, como antes dije, riego presurizado, por goteo en algunos aspectos. Obviamente depende del producto que estoy. Sí, fundamentalmente, si es fruta, bueno, tiene su uso. Si es vid, obviamente el goteo anda muy bien. En otro es microaspersión. Bueno, cada tecnología, como comentó también la gente aquí de España al principio, se está buscando apuntar a la mejor eficiencia y reducir los costos, que normalmente son bastante altos. Entonces, buscamos también con la electrificación rural completar un poco el ciclo, porque a veces vemos que hay zonas donde el costo, como se tiene que generar la energía a partir de combustible propio, para el productor es muy caro, y entonces la tecnificación no le llega. Bueno, corto así. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Y para finalizar, España y más concretamente la Confederación Hidrográfica del Ebro, antes nos hablabas de la gobernanza y el uso de tecnologías en la gestión del recurso hídrico. Quisiera que ahora te centraras un poco más en el tema de la aplicación del agua en la agricultura, cómo es este sistema de gobernanza y qué tecnologías se están aplicando en la Confederación. Sí, muy brevemente, porque sé que estamos veo la pantalla allí. Entonces, por intentar sistematizar, como he dicho antes, para nosotros lo fundamental es las redes de información. Esas redes de información, a través del SAI Ebro, permite a los usuarios regantes conocer en todo momento los caudales que están pasando por las infraestructuras que utilizan. Eso está bastante extendido, creo que es una gran utilidad para la toma de decisiones y para que ellos puedan controlar en tiempo real cómo se está haciendo la gestión del sistema de explotación. Sin embargo, además del SAI, nosotros hay unos desarrollos de unos sistemas de ayuda a la decisión que consisten en, a través de modelos hidrológicos e hidráulicos, transformar las previsiones meteorológicas en previsiones de caudales, saber cuánto y dónde van a estar los recursos para cuando sean necesarios. Ahora mismo esas predicciones meteorológicas pues son a un plazo corto y la Confederación está intentando avanzar junto con la EMET, con la Agencia Española de Meteorología, en predicciones a más largo plazo. Es todavía, creo que el director general lo ha anunciado también, es todavía, en fin, falta mucho por desarrollar, pero a medio plazo creemos que eso puede ser un factor determinante para que el usuario del regadío pueda adoptar decisiones a más tiempo vista y, bueno, pues incluso en cuestiones de prorrateos por sequías, pues ellos tengan más información para adoptar sus decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, como gestores de suministro en alta, tenemos que garantizar la eficacia de la explotación de los sistemas. Y eso, partiendo de aquellos sistemas que decía antes, más tecnificados y más modernizados y que cuentan con toda una estructura de embalses y canales, pues se trabaja a su vez en dos direcciones. Por un lado, en la mejora del sistema de pedidos. Lo cierto es que desde que un usuario o una comunidad de base hace un pedido para la demanda de riego, la gota de agua desde el embalse puede recorrer más de 200 kilómetros. Mejorar esa gestión de pedidos implica no desaprovechar ni una gota de agua y, desde luego, porque luego eso además tiene un coste en función de los costes distribuidos entre las comunidades de base. Por tanto, se está intentando avanzar en mejorar esos pedidos para que, llegado el tiempo, ahora se hacen con 48 horas, llegado el tiempo puedan ser en tiempo real. Y, por otro lado, monitorización de todas las compuertas de los canales, también visualizadas dentro del sistema automático de información hidrológica. Se trabaja también en la mejora de la detección de todos aquellos elementos en el agua que proceden de contaminación difusa para garantizar que en aquellas masas de agua que están afectadas por esos retornos de regadío se pueda mejorar. Y en la parte de la gobernanza, nosotros intentamos desarrollar que ese sistema de comunidades de regantes se extienda también en aquellos otros sistemas de regadío que no tienen sistemas de infraestructura hidráulica. Me estoy refiriendo a la creación de juntas centrales de usuarios que han demostrado también su eficacia en aquellos sistemas de regadío más tradicionales y que permiten coordinar no solo a los usuarios de regadío, sino a todos los usuarios de una misma cuenca. En fin,
Luego también en el plan hidrológico se está exigiendo ahora para cualquier concesión para regadío que se cuente, el propio usuario cuente con una pequeña regulación interna, con lo cual de esa forma, aunque es cierto que la primera finalidad es proteger los cauces naturales, pero con esa finalidad se está obteniendo también que los regadíos individuales no sean tan dependientes de la climatología. En fin, fundamentalmente esas son las tendencias de innovación en el regadío. Bueno, muchas gracias, María Dolores, por esta rápida respuesta. Les agradezco a todos los panelistas, mis disculpas por haberles estado apretando tanto, sobre todo en la segunda ronda de preguntas, y espero que hayamos contribuido un poco a este intercambio de experiencias, de opiniones, que es precisamente el objetivo de este evento, fomentar el diálogo entre todos nosotros, los países de la región, con España, y entre todos tratar de buscar soluciones a los retos de la gestión del agua en general, y en este caso particular de este año en la innovación en agua potable y en agricultura. Muchas gracias a todos, y aquí dejaríamos el panel.